Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace poco ha salido a la luz que el gobierno actual de Puebla busca reactivar el tren turístico Puebla-Cholula, como fue mencionado en campaña por el gobernador Alejandro Armenta, por lo que me parece un buen momento para hablar acerca del proyecto que presenta la actual administración y a la vez dar un vistazo al estado actual del tren, su pasado, incluyendo por supuesto su espectacular fracaso y la profunda historia que rodea a los ferrocarriles en Puebla. Sin nada más que decir, comencemos. Antes de continuar, vale la pena revisar brevemente lo que precedió a lo que solía ser el tren Puebla-Cholula. Como muchos sabrán, el derecho de vía utilizado no fue originalmente concebido para el tren turístico, sino que data de finales del siglo XIX y originalmente perteneció al Tren Interoceánico de México, el cual no debe confundirse con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El antiguo ferrocarril interoceánico de México conectaba el Valle de México con Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Incluso en algún momento se llegó a proyectar que conectara con Acapulco. Sin embargo, las vías únicamente llegaron hasta Huehuetlán el Chico, pasando por Cholula, Atlisco e Izúcar de Matamoros. Llega la década de los 90 y en México se vive una de las mayores crisis económicas que ha visto el país en su historia moderna, y los gobiernos priistas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo llevan a cabo una ola de privatizaciones de instituciones y servicios públicos, entre los cuales se encuentran Ferrocarriles Nacionales de México, mejor conocido como Ferronales, y la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, o Concarril, las cuales fueron vendidas a empresas privadas nacionales e internacionales, y con ello, gran parte de los derechos de vía correspondientes al Ferrocarril Interoceánico de México fueron dados a Ferrocarriles del Sur o Ferrosur, quienes tienen derecho a operarlo hasta el 2048. La privatización de los ferrocarriles fue presentada como una forma de reducir el déficit económico del país, a la vez que se prometía mejorar y eficientar el servicio de trenes de pasajeros y de carga. La mayoría de nosotros sabemos que este no fue el caso. Tras la privatización de los ferrocarriles, los servicios de pasajeros prácticamente desaparecieron. Las antiguas estaciones se convirtieron en museos o fueron abandonadas. Algunos derechos de vía fueron conservados para ser utilizados como corredores de carga. Sin embargo, la mayoría fueron abandonados y posteriormente invadidos por construcciones irregulares. Hubo algunos proyectos para electrificar tramos de vía, comenzar nuevos servicios de pasajeros o extender la red ferroviaria. Sin embargo, muy pocos proyectos han logrado ser realizados, y prácticamente todos han requerido apoyo del gobierno, ya que la iniciativa privada no cumplió con la responsabilidad que se le encomendó de operar los servicios de pasajeros, y por años se han concentrado únicamente en los servicios de carga, con una pequeña excepción. Sin contar los servicios de pasajeros ofrecidos por empresas públicas o público-privadas, como el ferrocarril suburbano, el Insurgente, el Tren Maya, etc., los únicos servicios de pasajeros que operan las concesionarias privadas son trenes turísticos. Por ejemplo, el Chepe Express o el Tren Tequila Express. Si vemos a grandes rasgos la operación de estos trenes, todos tienen algunas cosas en común. Las corridas son muy escasas, los boletos son costosos, utilizan derechos de vía pertenecientes a una concesionaria privada y todos tienen como agregado la integración de atractivos turísticos al viaje, ya sea con respecto a la importancia histórica o cultural de alguna región, su gastronomía, licores o paisajes llamativos, todo lo cual podría ser replicado por una operadora pública que busque potenciar el turismo de alguna zona metropolitana. Y es justamente con este concepto que llegamos a los humildes comienzos en la historia del tren turístico Puebla-Cholula. El proyecto fue anunciado por el difunto exgobernador Rafael Moreno Valle en 2015. Sin embargo, podemos encontrar material anterior referente al uso de antigua infraestructura ferroviaria para usos turísticos en el Valle de Puebla. Entre ellos, el que más destaca es una tesis emitida en la Universidad de las Américas Puebla, en el año 2007. En esta tesis se explora en gran profundidad los potenciales usos turísticos de la infraestructura ferroviaria del Estado, así como sus desafíos y, lo más importante, la primera propuesta registrada para el tren turístico Puebla-Cholula, e incluye un importante apéndice donde se habla acerca del tren turístico suburbano Quetzalcóatl, propuesta presentada por la Asociación Civil Amigos del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en el año 2003. En el capítulo 7 de la tesis encontramos una propuesta muy detallada y a la vez muy diferente a lo que resultó ser el tren turístico. Vemos un proyecto con un derecho de vía muy similar, pero con 5 estaciones en lugar de 4, las cuales se restaurarían como copias fieles a las originales.
Adicionalmente, el viaje tendría un enfoque mucho más parecido a otros trenes turísticos del país. Los guías y personal del ferrocarril usarían vestimenta clásica de ferrocarrileros del siglo XX. El viaje tendría una mayor duración y realizaría paradas de media hora en cada estación. A su vez, cada estación contaría con atracciones temáticas, como venta de pulque, una librería especializada en ferrocarriles, exposiciones de material y herramientas históricas, así como información acerca de las atracciones turísticas cercanas en Puebla y Cholula. El servicio operaría únicamente fines de semana y días festivos, aunque las estaciones estarían abiertas diariamente. El servicio operaría de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con salidas cada 3 horas. La tesis presenta como respaldo el proyecto de análisis presentado para el tren turístico Quetzalcóatl, que no profundiza tanto en el servicio y amenidades, pero se enfoca en los posibles costos operativos, herramientas y personal necesario, así como material rodante disponible en el museo y talleres, donde vemos que hay múltiples carros y locomotoras a diésel y a vapor disponibles para ser renovados, además de la situación legal del derecho de vía y estaciones. Con toda esta información y propuestas previas, hacemos el salto temporal hasta 2015, cuando finalmente el proyecto comienza su construcción. Durante la década de 2010, al parecer los gobiernos nacionales y estatales finalmente se habían dado cuenta de que los servicios de pasajeros no regresarían de mano de los particulares, y es durante estos años cuando se comienza un esfuerzo a nivel nacional por retomar los trenes de pasajeros, con proyectos como los ferrocarriles suburbanos del Valle de México, los trenes interurbanos, el Tren Maya, el Tren Interoceánico y nuestro sujeto de interés, el Tren Turístico Puebla-Cholula. Desde el inicio se notaba que las cosas no marchaban sobre rieles. Se lanzaron 3 licitaciones para la construcción de la infraestructura del tren. Todas quedaron desiertas, por lo que finalmente se le dio la obra por adjudicación directa a la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, la cual venía con una historia de proveer durmientes efectuosos para la construcción de la línea 12 del metro de Ciudad de México. Además, el costo inicial reportado para su construcción era de 300 millones de pesos. Sin embargo, al momento de inaugurarse, el costo se había elevado hasta más de 1.000 millones de pesos. A pesar de los problemas, el tren finalmente fue inaugurado en 2017, y fue así como casi inmediatamente se dejó ver su fracaso. El tren operaba un tramo de 17.2 kilómetros, con únicamente 2 trenes tranvía Boslo Diesel, con capacidad de 284 pasajeros, y contaba únicamente con 4 estaciones: Terminal Puebla en el Museo de los Ferrocarriles, Estación Hidalgo junto al Mercado Hidalgo, Estación Moxpan tras Plaza Explanada y la Terminal Cholula, al pie de la pirámide de Cholula. Entre semana había 3 corridas al día en cada sentido, y 5 en fines de semana y días festivos. La tarifa era de 60 pesos mexicanos por el recorrido completo. Sin embargo, contaba con tarifas preferentes de 30 pesos y una tarifa especial de 13 pesos para quienes pagasen con la tarjeta de la Red Urbana de Transporte Articulado, además de que menores de 5 años viajaban gratis. El tren operó de manera nominal, si bien con una afluencia mínima de pasajeros, desde su inauguración hasta abril del 2019, cuando se decidió ofrecer el servicio de forma gratuita para todos los pasajeros debido a su baja afluencia. Finalmente, en 2021, la administración morenista de Miguel Barbosa puso fin a las operaciones del tren turístico, tras apenas 4 años de servicio. A este punto es muy claro el tamaño del fracaso del tren turístico, pero específicamente qué factores llevaron a su fracaso. Cuando hablamos de medios de transporte como los trenes, sus fracasos generalmente se deben a decisiones administrativas o políticas que terminan afectando su operación y en consecuencia al servicio a los usuarios, que es al final del día lo más importante. En el caso del tren turístico, los problemas se veían venir desde el inicio, y es que el proyecto intentó abarcar a 2 grupos demográficos muy diferentes: los turistas y los ciudadanos de a pie que buscan alternativas para moverse, además de haber estado basado en un plan completamente diferente al que se había determinado como viable por previos trabajos, con muchas características clave faltantes, y para terminar, el proyecto se construyó con mucha prisa, la inversión mínima posible y con infraestructura deficiente. Por un lado, si intentamos ver el proyecto como un tren ligero, inmediatamente notamos las deficiencias en el servicio, con solo 3 corridas por sentido por día y con trenes con capacidad de menos 300 pasajeros, además de una tarifa muy alta en comparación con otros trenes ligeros o incluso metros del país,
así que no tenía sentido para la mayoría de poblanos y cholultecas usar el tren para viajar al trabajo, a casa u otros destinos de interés cada día. Adicionalmente, el tren competiría con las rutas de autobuses Puebla-Cholula directos e intermedios, los cuales, si bien son más incómodos y en días con mucho tráfico incluso más lentos, tienen una tarifa más baja, de máximo 10 pesos, con un derrotero mucho más amplio y que conecta puntos de mayor interés, y crucialmente, mayores frecuencias de servicio, con autobuses aproximadamente cada 10 minutos en hora pico. Por otro lado, si tratamos de verlo desde el punto de vista de un tren turístico, sus deficiencias también son claramente visibles. Si bien en comparación con otros trenes turísticos del país la tarifa de 60 pesos es bastante accesible, el trayecto sería bastante corto, apenas 17 kilómetros en 40 minutos, y durante el mismo tiempo no se podría disfrutar de prácticamente ninguna amenidad parecida a lo que se ve en otros trenes turísticos del país. Para terminar, el valor turístico del trayecto era dudoso, pasando principalmente por suburbios y zonas industriales de la ciudad de Puebla, zonas que carecen de atractivos turísticos, naturales o culturales. Únicamente las terminales Cholula y Puebla ofrecieron algún tipo de valor turístico. A todo esto le sumamos que las estaciones Hidalgo y Momoxpan nunca entraron en servicio, reduciendo aún más el nivel de captación de usuarios, y también el exceso de cruces a nivel en zonas con alto volumen vehicular, que llevaron inevitablemente a que fuera común ver vehículos particulares chocar con el tren turístico, afectando el servicio y dañando el material rodante. La falta de horarios puede ser en parte atribuida al uso de vía única en todo el trayecto, la ausencia de sistemas de señalización digital y, crucialmente, que más de la mitad del proyecto se realizaba en vías propiedad de Ferrosur, quienes operan un servicio de carga de lunes a domingo, y dieron ventanas de operación muy restringidas para la operación del tren ligero. Por tanto, era prácticamente imposible ofertar un mejor servicio con todas estas limitantes de infraestructura. Durante 2 años, los trenes e infraestructura yacieron inactivos. El 30 de junio del 2023, en una sesión ante la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado de Puebla, se presentaron las finanzas del tren turístico, donde se reveló que adicionalmente al costo de construcción, la operación del tren tuvo un costo total de 344.240.973 pesos, mientras que su recaudación, tras los 4 años de servicio, fue de apenas 4.933.855 pesos, y solamente transportó a 533.257 usuarios desde 2017 hasta 2021. Como referencia, el tren ligero de Ciudad de México mueve en promedio a 2 millones de personas cada mes. Adicionalmente, durante esta sesión, se presentaron los resultados de un estudio solicitado al Ministerio de Economía francés, quienes en conjunto con la SNCF, la Compañía de Ferrocarriles Nacionales de Francia, estimaron que el costo de retomar el proyecto de manera que fuese viable sería de al menos 5.500 millones de pesos, lo cual incluiría la construcción de segmentos de doble vía, construcción de nuevas estaciones, ampliación de las estaciones existentes y compra de nuevo material rodante. Tras la sesión presentada ante la Comisión de Movilidad del Congreso, el futuro del tren quedó en el aire. Se barajaron las posibilidades de reactivar el servicio bajo el plan propuesto por el Ministerio de Economía francés, vender o incluso donar la infraestructura y material rodante a la iniciativa privada, entre otras cosas. Finalmente, en la segunda mitad del 2023, se tramitó la venta del material rodante a la Secretaría de Marina, quienes compraron los 2 trenes para operar en el servicio de pasajeros del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Las vías y estaciones, por otro lado, hoy yacen inactivas y decadentes. Guardias aún cuidan las estaciones y se ha propuesto que sean utilizadas para otros propósitos, pero nada se ha materializado aún. Corría el año de 2024, y con las campañas electorales a toda máquina resalta entre las propuestas del candidato morenista, Alejandro Armenta, la reactivación del tren turístico, tema que ya tocamos en el análisis de las propuestas de los candidatos locales y federales. Ya pasadas las elecciones y ahora en el año de 2025, si bien la propuesta no se ha aclarado completamente, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 se encuentra entre los proyectos transformadores el tren turístico Cholula-Atlisco y Zúcar de Matamoros. Adicionalmente, en días recientes, el gobierno del estado de Puebla tuvo reuniones con el gobierno de la Ciudad de México para solicitar asesoría en el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria existente para servicios de pasajeros. Y es con todo esto que llegamos a la zona de la especulación. La información que tenemos acerca del futuro del tren turístico sigue siendo muy limitada.
Sin embargo, si nos guiamos a partir de lo mencionado en el Plan Estatal de Desarrollo, la intención del gobierno estatal es reactivar y extender el tren turístico, para circular desde Puebla hasta Izúcar de Matamoros. No sabemos si van a tomar inspiración de trenes turísticos como el Chepe o el Tequila Express, con material rodante a diésel o vapor y con énfasis en el viaje, la importancia cultural o belleza natural del mismo, con más amenidades durante el viaje como degustación de platillos o licores, explicaciones turísticas, etc. O, si por otro lado, lo manejarán como un tren interurbano o regional, algo similar al Tren Maya, parcial o totalmente electrificado, como cafetería y baños disponibles, pero sin mayor énfasis en las amenidades durante el viaje, y con un mayor foco en los destinos que comunican la ruta. Aunque también existe la posibilidad de que simplemente reactiven las estaciones existentes, construyan nuevas en el mismo estilo, y tengamos una repetición del fracaso del tren turístico, solo que esta vez se extendería hasta Izúcar. Pero este canal nos sirve para soñar un poco, así que, ¿cómo se vería para mí el servicio ideal de esta nueva versión del tren turístico? Para empezar, en mi opinión, sería más prioritario utilizar la infraestructura actual como tren ligero o incluso metro ligero para la ciudad de Puebla, conectando en este caso Cholula, Momoxpan y posteriormente Puebla sobre el corredor 11 Norte-Sur, que es uno de los corredores con más demanda de movilidad de la ciudad de Puebla y actualmente atendido por la línea 2 del sistema ruta. Lo ideal para este caso sería aislar por completo el derecho de vía del tren ligero, usando por ejemplo viaductos elevados o túneles en las partes del trayecto donde se necesite. Por ejemplo, el trayecto podría ser elevado desde la terminal Cholula y continuar elevado o subterráneo antes de llegar al Boulevard Carmen Cerdán, y continuar en este formato hasta llegar a la terminal actual en el Museo del Ferrocarril, donde podría continuar circulando sobre o debajo la 11 Norte-Sur, preferiblemente de forma que se pueda conservar el servicio de ruta para viajes cortos o locales, mientras que el tren ligero puede ser utilizado para viajes más largos, complementándose y mejorando el servicio en general sobre el corredor. En este escenario, para conectar con Atlisco e Izúcar, mi idea sería extender el servicio del tren ligero hasta las afueras de Cholula, donde se construiría una nueva terminal, compartida para el tren turístico y el tren ligero, así como los talleres y cocheras necesarios para el mantenimiento de ambos sistemas. Y a partir de aquí, se puede hacer la conexión con el servicio turístico que continuaría hasta Izúcar. De esta forma, se puede retener lo mejor de los dos mundos. Tenemos un tren ligero funcional para la zona urbana con mayor demanda y un tren turístico con todas las bondades de la cultura, gastronomía y belleza natural del estado de Puebla. Si bien a mi parecer esta propuesta resuelve las necesidades más inmediatas de movilidad en la zona metropolitana de Puebla, es cierto que excluye en cierto modo las necesidades de Atlisco, Izúcar y sus municipios conurbados. Adicionalmente, un tren ligero sobre la 11 Norte-Sur y que comunique hasta la central de abastos puede funcionar mejor como un proyecto independiente, y por tanto, el tren turístico puede ser manejado más bien como un tren suburbano o tren interurbano. Si nos basamos en los actuales estimados de Google Maps, el viaje en coche desde Puebla pasando por Cholula hasta Atlisco toma alrededor de 1 hora, y hasta Izúcar puede tomar al menos 1 hora con 40 minutos. Por tanto, si se busca que el tren turístico sea más funcional y utilizado no solo por turistas, sino por la población en general también, el tiempo de viaje debe de ser aproximadamente similar, lo cual nos pone en el territorio de viajes interurbanos. El tren turístico nuevo deberá recorrer alrededor de 80 kilómetros en un tiempo de 1 hora y media o 2 horas. Para viajes de este largo empieza a ser necesario tener un sistema de reserva de asientos, cafetería disponible en el tren, asientos cómodos y horarios frecuentes para los viajes. Por tanto, el manejo del tren debería ser más similar al de, por ejemplo, los autobuses interurbanos, con salidas al menos cada 30 minutos, estaciones y paraderos con salas de espera, amenidades y servicios, y preferiblemente conectadas a zonas comerciales y habitacionales, así como sistemas de transporte locales. Por ello, en mi opinión, esta ruta funcionaría mejor como un transporte férreo pesado, es decir, un tren en toda la definición de la palabra, no un metro o tren ligero. A título personal me parece que el proyecto del tren turístico como originalmente se planteó tiene bastante potencial, y el derecho de vía por sí mismo tiene gran utilidad, conectando algunos de los municipios más importantes del área metropolitana, y contando con conexiones importantes al actual sistema de movilidad del Estado. Sin embargo, la pésima ejecución y operación del proyecto fue lo que hizo inviable su fracaso. En mi opinión, debería de ser prioritario para el gobierno estatal tomar los derechos de vía existentes y subutilizados por empresas concesionarias y transformarlos en ejes de movilidad,
y a su vez evitar realizar proyectos a medias, y al contrario, buscar la manera de garantizar la continuidad de operación de los proyectos en el futuro lejano. El proyecto que propone Armenta es interesante, puede incluso representar una revolución en la movilidad de la zona metropolitana, especialmente tomando en cuenta que también se aproximan los proyectos de los trenes a Ciudad de México y Veracruz, y si los proyectos se desarrollan holísticamente, convertirían a Puebla en un nodo nacional de transporte férreo. Sin embargo, las cosas aún no están lo suficientemente claras. Por tanto, tendremos que esperar para que el tiempo nos diga qué nos depara en un futuro.